El día de hoy veremos la unidad 6. El tema central es el metabolismo energético. Definiremos metabolismo, los diferentes componentes del metabolismo, que son las vías catabólicas, anabólicas y anfibólicas, y hablaremos respecto a las diferencias entre los estadios postpandria y ayuno. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son todos los cambios químicos que ocurren dentro de las células de cada uno de los organismos vivos. Está compuesto, como les mencioné, por anabolismo y catabolismo. El anabolismo son las reacciones de síntesis y son reacciones endotérmicas. ¿A qué se refiere el término endotérmico? A que son reacciones que gastan energía. Es decir, para poder sintetizar un compuesto, vamos a usar energía. Entonces, veamos este ejemplo en esta figura, donde la glucosa, que es uno de los principales elementos energéticos de los que disponen las células, necesita ser fosforilada hacia el interior de las células. Esta reacción la hace una enzima que se llama hexocinasa o glucosinasa. Y una vez que está en el interior de las células, si el animal está en un estadio postpandria, es decir, acaba de comer, entonces almacenará el exceso de glucosa en forma de glucógeno. Entonces, el exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno, principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. Esta es una reacción anabólica. Estamos sintetizando glucógeno a partir de glucosa, ¿sí? Y como les mencionaba, este tipo de reacciones gastan energía, es decir, vamos a gastar ATP para convertir la glucosa en glucógeno. Después tenemos el catabolismo. El catabolismo son rutas de degradación o descomposición, es decir, pasamos de moléculas complejas hacia moléculas mucho más simples y son reacciones exotérmicas. ¿A qué se refiere el término exotérmico? A que son reacciones que liberan energía y se dan normalmente por medio de reacciones oxidativas. En este cuadro podemos ver que los carbohidratos, las proteínas o las grasas, que son los componentes de los ingredientes de las dietas de los animales, después de la digestión y la absorción, se van a convertir en monosacáridos, en aminoácidos o en ácidos grasos y glicerol respectivamente. Una vez que entren al catabolismo, a las rutas en donde se van a degradar o a descomponer, van a formar acetilcoenzima A. Es decir, el acetilcoenzima A es un compuesto intermediario del catabolismo de estos tres. Y una vez que tenemos al acetilcoenzima A, este puede entrar al ciclo de Krebs, que es una ruta anfibólica, como veremos en la siguiente diapositiva, en donde se genera ATP. Aquí tenemos el principal ejemplo de una ruta anfibólica. Anfibólica se refiere a que puede gastar energía o generar energía. Y es un sitio en donde confluyen tanto rutas anabólicas como rutas catabólicas. Entonces, aquí, por ejemplo, el piruvato que proviene de la glicólisis se convierte en acetilcoenzima A, puede entrar al ciclo de Krebs para generar energía, pero si tenemos demasiada acetilcoenzima A, este podría irse hacia la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Entonces, por un lado tenemos degradación y generación de energía y por otro lado tenemos rutas anabólicas. Este es el carácter anfibólico del ciclo de Krebs. ¿Cómo se regulan las diferentes rutas metabólicas? Es decir, ¿cómo decide una célula si va a ser anabolismo o catabolismo? Pues principalmente porque se tiene que adaptar a la velocidad de la reacción de las diferentes rutas y esto está en función de las necesidades celulares. Es decir, no es lo mismo una célula que está creciendo de un animal joven o una célula que está estática, que no está creciendo en un animal adulto o, digamos, viejito, ¿sí? No se van a activar al mismo tiempo las rutas de síntesis y degradación. Esto suena muy lógico, o sea, no puedo estar al mismo tiempo sintetizando y degradando. En algún momento le voy a dar principal énfasis a la síntesis y en algún otro momento del metabolismo le voy a dar principal énfasis a la degradación. ¿Y cómo se regulan? Pues a diferentes niveles.
por enzimas alostéricas en respuesta a los moduladores que van a estimular o a inhibir la actividad catalítica de estas enzimas. Recordemos que las enzimas alostéricas tienen sitios para diferentes moduladores, no responden solo al sustrato, sino tienen diferentes puntos en donde pueden reaccionar, por ejemplo, a minerales o a cofactores, y esto va a estar estimulando o inhibiendo la actividad catalítica. Por regulación hormonal, que es otra de los niveles en los cuales se van a estar regulando las rutas metabólicas, y por último, por regulación en las concentraciones enzimáticas celulares. Esto es, digamos, una regulación a nivel génico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la regulación hormonal? Pues a que la comunicación intercelular de los organismos multicelulares se realiza mediante mensajeros químicos, es decir, mediante hormonas, que van a coordinar la actividad metabólica de los diferentes tejidos, permitiendo al organismo adaptarse a los cambios en el ambiente. Todas las hormonas son importantes desde el punto de vista metabólico, pero les vamos a dar énfasis a algunas, ¿no? Vamos a decir, estas son muy importantes para el metabolismo. Entonces, vamos a hablar de hormonas pancreáticas que se producen en los islotes de Langerhans, y tenemos a las células alfa que producen glucagón o a las células beta que producen insulina. El glucagón, como ustedes recordarán, se carga de la degradación de glucógeno. Hace un momento, cuando empezamos el tema, dijimos, el glucógeno es la forma en cómo se almacena la glucosa. Entonces, el glucagón va a encargarse de degradar a este glucógeno que tenemos almacenado. Por otro lado, las células beta que producen insulina, pues están favoreciendo la síntesis de glucógeno. Esta se utiliza en un estado de ayuno y esta en un estado postpándrico. Después tenemos a las hormonas de la médula adrenal, la norepinefrina y su derivado metilado, la epinefrina. Ambas son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina. ¿Estas de qué se encargan? De estimular la glucogenólisis, es decir, la ruptura de glucógeno del músculo, pero también de hacer gluconeogénesis en el hígado, así como la lipólisis en los adipocitos. Entonces, de acuerdo a sus funciones, pues estas hormonas también van a ser unas hormonas que se estén viendo su efecto en un estadio de ayuno. ¿Ah? Y por último tenemos a las hormonas de la corteza adrenal. Estamos hablando de los glucocorticoides, que afectan el metabolismo tanto de carbohidratos, lípidos y proteínas de manera opuesta a la insulina. El ejemplo clásico es el cortisol. Entonces vamos a ver este cuadro para volver a darle énfasis a la insulina y al glucagón. La insulina aumenta la permeabilidad a la glucosa, promueve la síntesis de glucógeno, como ya lo habíamos platicado, así como de triglicéridos, de proteínas y de ácidos nucleicos. Es la hormona que da el mensaje para que empiece la glucólisis. Y disminuye la lipólisis, la glucogenólisis, la proteólisis y la gluconeogénesis. ¿Cuál es su acción fisiológica? Disminuir la glicemia. Entonces, un animal acaba de comer, tiene la glucosa alta en sangre, y la insulina es una hormona postpandria que va a ayudar a que esa glucosa entre a las células. Disminuye la glicemia, aumenta el almacenamiento de combustible, el crecimiento, así como la diferenciación celular. Es una hormona anabólica. Y tenemos al glucagón, que aumenta el AMP cíclico en el hígado y en el tejido adiposo, promueve la glucogenólisis, la ruptura del glucógeno, la gluconeogénesis. Recordemos que la gluconeogénesis es la formación de nuevo de glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos y que se lleva a cabo principalmente en el hígado. También el glucagón aumenta la lipólisis y la proteólisis. Disminuye la glucólisis y la glucogenogénesis. ¿Cuál es su acción fisiológica? Aumentar la glicemia, la lipemia y los aminoácidos disponibles. Esta hormona es una hormona de ayuno.
Ahora, para dar cabida a nuestra explicación de pospandria y ayuno, tocaremos el tema de la homeostasis de la glucosa, y esta la explican los libros principalmente por 5 fases. Una fase que llamaremos estado posabsortivo, que dura de 0 a 4 horas después de comer, o sea, inmediatamente pospandria, en las primeras 4 horas, la mayoría de los tejidos van a utilizar glucosa. El control hormonal lo lleva a cabo la insulina, que es liberada por el páncreas y ayuda a la captación de glucosa por las células. Promueve el anabolismo, como les comentaba, de glucógeno, de triglicéridos y de proteínas. En el segundo estado en la segunda fase de la homeostasis de glucosa, tenemos lo que se denomina estado de ayuno. Es un ayuno temprano. Ocurre 4 a 12 horas después de haber comido. Aquí el cerebro sigue tomando toda la glucosa disponible en sangre y el músculo y el hígado empiezan a usar ácidos grasos. El control hormonal lo lleva a cabo el glucagón, así como la noradrenalina, y van a estimular el catabolismo de glucógeno hepático. Voy a empezar a sacar el glucógeno que tenía almacenado y de los triglicéridos en el tejido adiposo. La mayoría de la glucosa es proporcionada por la degradación del glucógeno hepático, ¿sí? Entonces pasamos a la tercera fase. La tercera fase se llama estado de inanición. Aquí la mayoría de la glucosa proviene de la gluconeogénesis. Les recuerdo, la gluconeogénesis es la formación de nuevo de glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos. Un ejemplo, el aminoácido alanina o el ácido graso volátil de los rumiantes llamado propionato. Hay excesiva degradación de proteínas y de grasa, ¿sí? Y aquí el glicerol es otro de nuestros compuestos que es gluconeogénico. Tenemos la cuarta etapa que se llama estado de inanición precoz, y este ocurre entre las 12 horas y los 16 días post ingesta. Aquí el cerebro y la glucosa y algunos cuerpos cetónicos siguen siendo la principal fuente de energía para el sistema nervioso central. Entonces, hagamos aquí una gran pausa. ¿Cuáles son los principales compuestos que utiliza el sistema nervioso central como fuente de energía? Glucosa y cuerpos cetónicos. El hígado utiliza ácidos grasos como fuente de energía, el músculo, ácidos grasos y algunos cuerpos cetónicos, y aquí el glucagón y la adrenalina liberados van a estar aumentando la hidrólisis de los triglicéridos y a promover la cetogénesis. Entonces, remarcamos en esta fase. La cetogénesis es la formación de cuerpos cetónicos, se lleva a cabo en el hígado. Los cuerpos cetónicos son acetoacético, beta-hidroxibutírico y acetona, y se hace a partir de la hidrólisis principalmente de triglicéridos. Y la última fase de homeostasis de la glucosa se llama estado de inanición tardía. Normalmente es después de 16 días. El cerebro utiliza menos glucosa para conservar la proteína y más cuerpos cetónicos. Y el músculo solo está utilizando ácidos grasos, ¿sí? El glucagón y la noradrenalina son las hormonas que predominan en esta etapa. Entonces, con estos antecedentes y con esta explicación que les he dado, pues intentaré explicarles el estado pospandria y de ayuno. Entonces, estado pospandria es cuando los animales acaban de comer. Recuérdenlo, las primeras 4 horas. ¿Cuál es la hormona que domina? La insulina. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa? Estamos en un estado posabsortivo, acabamos de comer y hay grasa, proteína o aminoácidos y glucosa provenientes de la dieta que una vez que se han digerido van a ser absorbidos por la sangre o por la linfa. Aquí remarcamos los ácidos grasos provenientes de la grasa que consumieron los animales se absorben y pasan a la circulación vía linfática. Y en cambio, los aminoácidos y la glucosa pasan directamente a la sangre.
y se van a distribuir a los diferentes tejidos. Entonces, empecemos con la glucosa. La glucosa pasa a la sangre, se va directamente al hígado, y en el hígado esta glucosa puede formar glucógeno, como ya habíamos dicho, esta es una ruta anabólica, o bien entrar a la glucólisis, ¿sí? En la glucólisis formar piruvato, irse hasta acetilcoenzima A, entrar al ciclo de Krebs, y si tengo un exceso de acetilcoenzima A, formar ácidos grasos y triglicéridos, ¿sí? Estos triglicéridos podrían de nuevo salir a la circulación e irse a acumular, a depositar, almacenar al tejido adiposo, ¿sí? Entonces, ojo, un animal que come un exceso de glucosa puede hacer glucógeno, pero también grasa, ¿sí? ¿Qué les pasa a los aminoácidos? Los aminoácidos se absorben por la sangre, llegan al hígado y en el hígado se encarga de sintetizar muchas de las proteínas que después pasarán a la circulación, ¿sí? En el caso particular de la glucosa, se me olvidó mencionarles que también esta glucosa se puede ir directo hacia el músculo o a nuestro principal órgano que utiliza glucosa como fuente de energía, que es el sistema nervioso central. Los aminoácidos también podrían irse a utilizar y a depositar hacia el músculo y hacia los diferentes tejidos. Y la grasa que se absorbió y circuló vía linfática se puede ir a el hígado o al tejido adiposo, ¿sí? La forma en cómo van a circular los triglicéridos en la linfa es movilizados o ayudados por los kilomicrones, ¿sí? Y entonces, una vez que viajan a su depósito hacia tejido adiposo o hacia el hígado, pueden volver a salir a la circulación, pero ahora en lipoproteínas de muy baja densidad y almacenarse en el tejido adiposo. En el caso particular del eritrocito, que es la célula que se encarga de llevar el oxígeno y recoger el CO2 en todos los tejidos, vamos a recordar que el eritrocito es una célula muy particular que tiene una membrana muy elástica, que no tiene organelos, que es solo citosol, y que utiliza glucosa, la glucosa que se ingirió directamente de la dieta, como principal fuente de energía, y que hace una glucólisis anaerobia porque llega hasta el lactato, ¿sí? Este lactato, cuando el eritrocito ya no lo necesita, podría regresar a la circulación y ser gluconeogénico. Entonces, etapa postpandria, ¿sí? El animal acaba de comer, la hormona que regula este estadio postpandria es la insulina y todo lo que el animal consumió se va a repartir hacia los diferentes tejidos. ¿Qué tipo de rutas estamos haciendo aquí? Anabólicas, ¿sí? Y luego viene la parte de la etapa de inanición. El animal no ha comido, puede llevar varias horas sin comer, entonces no hay sustratos disponibles en el intestino y ahora la hormona que va a predominar es el glucagón, ¿sí? Y entonces ahora voy a movilizar, fíjense, no hay nada del intestino hacia los tejidos. Lo que voy a movilizar es lo que ya tengo en cada uno de los tejidos para mantener a mis tejidos muy importantes, cerebro y eritrocito, funcionando. Es decir, aunque el animal no haya comido hace varias horas, el cerebro, el músculo y el eritrocito siguen funcionando. ¿De dónde? Pues de lo que ya teníamos almacenado en los diferentes tejidos. Entonces, podríamos tener proteína, glucógeno, la proteína se convertiría en aminoácidos, el glucógeno a glucosa. Estos aminoácidos también servirían para hacer gluconeogénesis, la alanina es el más importante. Esta glucosa hepática saldría a la circulación e iría ¿a dónde? Pues al cerebro y a los eritrocitos. Es muy importante que estos dos tejidos mantengan su funcionalidad, ¿sí? Y lo hacen a partir de la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Luego, en el tejido adiposo, pues tenemos triglicéridos almacenados que mediante la lipasa sensible a hormona se va a romper este triglicérido, me va a quedar ácidos grasos y glicerol. El glicerol es un compuesto gluconeogénico, entonces sale a la circulación
y se va al hígado para hacer glucosa, y los ácidos grasos se van a ir a los tejidos que están utilizando estos compuestos como fuente de energía. ¿Como quién? Pues como el músculo, ¿no? Aquí no tenemos el corazón dibujado, pero este es el principal compuesto que le da energía a las células musculares cardíacas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el músculo? Pues no hemos comido, el músculo puede usar sus proteínas, puede catabolizarlas para hacer tanto glutamina como alanina, que van a viajar al tejido hepático para hacer gluconeogénesis y mantener de nuevo la funcionalidad del sistema nervioso central. Y con esto terminamos el primer tema de la unidad 6. Gracias.